Yo tengo como más o menos 30 años de experiencia profesional y en los últimos 8 he aprendido más de lo que había aprendido en los anteriores. Es que uno no se las sabe todas, entonces te obligan a estudiar y a aprender y a mantenerte actualizado. La consultoría te forma, te hace incluso mejor profesional. Uno llega a la consultoría porque ya tuvo previamente una experiencia. Ser consultor sin una experiencia debe ser bastante complejo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no lo hubiera hecho. Es demasiado importante leer la empresa, es decir, yo he desarrollado la habilidad hasta de leer la parte corporal de la persona que me está atendiendo. Generalmente, pues yo creo que me pasa por ahí en el 90% de las veces, la empresa te dice, es que mi problema es este, y va uno a ver, y ese no es el problema, es otro. Pero ellos lo perciben de una forma diferente. Entonces, parte de la lectura es entender ese problema desde el principio. Unos indicadores del proceso, independiente de cualquier tipo de proceso. Según la empresa, serán los indicadores del proceso. Entonces, hay indicadores de productividad, de calidad, de cumplimiento, de eficiencia. Bienvenidos a un episodio más de Maca Talks, el espacio donde hablamos con los CEOs, con gente que inspira. En este caso, no tengo co-host, estoy solito dirigiendo este programa, pero no crean que por eso va a ser menos interesante. Y es más, va a ser más interesante hoy porque hoy no tengo un CEO a mi lado, pero sí tengo gente que trabaja con ellos y que les ayuda en sus empresas. Entonces, hoy vamos a hablar desde la creación de empresa, el sostenimiento de la empresa, todo lo que tiene que ver con una empresa, pero desde la mirada de alguien que, así como en una jugada de ajedrez, el que está fuera del tablero siempre ve las jugadas, pero el que está ahí metidito no. Entonces, hoy vamos a ver las jugadas desde afuera del ajedrez. Hoy estoy con Cristina y con María Elena. Ellas son ingenieras, de producción e ingeniera de productividad. Y pues por alguna razón en la vida terminaron siendo consultoras para las empresas. De manera particular fue como cada quien tomó el camino hacia allá, pero entonces vamos a hablar con ellas de este mundo fascinante de poner a las empresas más productivas, a la gente más enfocada. María Elena, Cristina, bienvenidas, ¿cómo están? Bien. Hola. María Elena. Muchas gracias, Juan Daniel. Felices. Sí. Yo estoy matada. Ya les pasó los nervios, ya todo. Ya. Sí, Llevamos 40 minutos hablando previos. No, Sí. todo bien. Bueno, María, quisiera que nos contaras un poquito más de ti, más allá de que sabemos y vamos a hablar de que acompañas empresas, pero estás soltera, casada, tienes hijos, cuántos perros, etcétera, fincas, ganando, mentiras. Yo soy divorciada hace más de 3 años. Tengo un hijo de 23 años, precisamente hoy se graduó de la universidad. Hace 8 años me dedico a la consultoría. Ha sido una experiencia muy interesante. Digamos que yo tengo como más o menos 30 años de experiencia profesional. Y en los últimos 8 he aprendido más de lo que había aprendido en los anteriores. Porque la consultoría te obliga, o sea, uno llega a empresas totalmente diferentes todos los días con necesidades totalmente diferentes, mundos totalmente diferentes. Entonces te obliga a entender rápidamente la empresa, entender sus necesidades y incluso muchas cosas uno no se las sabe, es que uno no se las sabe todas. Entonces te obligan a estudiar y a aprender y a mantenerte actualizado. Entonces ha sido una experiencia súper ganadora porque todos los días tengo un reto diferente. Nunca, ningún día, ninguna empresa se repite nada de lo que he hecho en otras partes. Les cuento que yo conozco a María Elena ya hace un par de años, por ahí 4 o 5 años o más o menos. Y la conocí precisamente trabajando en una empresa donde ella fue a hacer todo este proceso de mejora de productividad, eso, como evaluar todos los procesos. Bueno, esto es un mundo y una experiencia brutal para ustedes, me imagino. Y Cris, ¿usted qué me quiere contar? Bueno, María y yo somos la misma generación. Coincidimos un montón en el tiempo. Empezamos hace 8 años la consultoría. Soy casada.
no tengo hijos, no me gustan los hijos, nunca me gustaron los hijos, entonces fue como una decisión de vida también. No tenerla, casada hace 25 años, muy bacano, me encanta. Y como consultora, ya les decía, llevo 8 años y comparto la misma apreciación de María en el sentido de que la consultoría te forma, te hace incluso mejor profesional. Uno llega a la consultoría porque ya tuvo previamente una experiencia. Ser consultor sin una experiencia debe ser bastante complejo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no lo hubiera hecho. Y eso ha permitido también esa obligación a la formación constante, a estudiar todo el tiempo, a entender al empresario desde muchos frentes. No solo el empresarial, sino el humano, a conectarse con ese otro ser que está allá, que la está guerreando, que la está dando toda, que por tener una compañía, por generar empleo, por un mundo de cosas. Entonces, yo también soy feliz. Para mí es ese trabajo donde uno llega y dice, no me vayan a cambiar esta vaina, soy feliz haciendo lo que hago, estoy en el lugar indicado, ojalá hubiera podido ser antes, pero llegó hace 8 años y es perfecto. Para mí es el trabajo perfecto. Excelente. Ambas mencionaron que pues llegar a consultor necesita experiencia. Yo quisiera que antes de que habláramos y nos metiéramos en lo de la consultoría, me contaran de pronto un poquito la experiencia previa como ingenieras en producción o ingenieras en productividad, en dónde trabajaron y qué hace un ingeniero de producción o de productividad en una empresa. Bueno, mi experiencia, yo empecé trabajando en una empresa que se llama Bonem. Bonem es una empresa que fabrica embragues y discos agrícolas. Entonces, como fabricante de embragues, es proveedor del sector de autopartes, de las ensambladoras de vehículos. Entonces, de la mano de ellos, nosotros aprendimos todas las metodologías de mejoramiento. Yo llegué inicialmente a implementar el sistema de gestión de calidad, pero el sistema de gestión de calidad de una empresa fabricante de autopartes es mucho más amplio que una ISO 9001, que es lo que normalmente implementan las empresas. Entonces, de la mano de ellos aprendimos muchas cosas. Aprendimos a manejar todo lo que era el control estadístico de procesos, el sistema de análisis de medición, a manejar todo el desarrollo de un producto, todos los proyectos de desarrollo de nuevos productos, todos los procesos para aprobación de las partes por parte de la ensambladora. Entonces, eran una serie de requisitos muy grandes. Y adicionalmente en esa época se empezaron a implementar todas las herramientas de mejoramiento que hoy en día se conocen como Lean Six Sigma, pero en esa época todavía no tenían ese nombre. Entonces a nosotros nos daban todo el conocimiento, pero adicionalmente prácticamente nos decíamos, era una exigencia como implementarlo. Entonces ahí fue donde aprendí todo eso, que es lo que hoy en día aplico. Chévere, Cris. Bueno, en mi caso yo primero fui tecnóloga industrial, cosa que me sirvió brutal porque la tecnología industrial te lleva a trabajar en piso. Cuando nosotros hablamos en el lenguaje de piso es en planta, en el proceso directamente, ¿cierto? Donde están las máquinas. Y la tecnología industrial a mí me formó mucho en ese sentido y ahí fue donde le cogí como el cariño, porque empecé como a enamorarme ahí. Ya, entonces, siendo tecnóloga, empecé en un puesto muy particular que fui administradora de un presto. Administradora de un presto. Entonces, yo llego a administrar un presto y resulta que ahí ya empiezan esos pinitos sin haberlo estudiado siquiera, de las mejoras. Y es que uno empieza a ver y dice, uy, pero ¿por qué esto es más lento? ¿Pero por qué hacer un inventario aquí es tan demorado? Pero si esta vaina es sencilla. Y empiezo a implementar mejoras sin ni siquiera haber pasado por mi mente un Kaizen, unas 5S, nada, en absoluto. Era como que esta vaina hay que arreglarla para hacer. Y entonces nos ganamos premios al mejor presto, ¿cierto? Ya de ahí migro a compañías más grandes, estudié y siempre coincidió que iba más a áreas de logística, ¿cierto? ¿Por qué? No tenía más mínima idea. Pero llegué a Transportes Botero Soto,
que es una empresa muy reconocida en la ciudad, pues en términos de transporte de carga masiva. Ahí me empiezo a formar y llego, después de todo eso, llego a la organización Corona. La organización Corona es lo que antes se conocía como Mancesa, como Cerámica Sabaneta. Es una organización muy grande que tiene muchas plantas en Colombia y ellos empiezan a incursionar en el mundo de la mejora continua. Entonces ahí me formo, ahí duré, creo que fueron como 9 o 10 años y tomo la decisión de renunciar y migrar a pymes. Y ahí empieza mi escuela en pymes. Entonces empiezo a ir a empresas más pequeñas, donde eso me producía el mayor placer, Sí. ¿cierto? Fui cuestionada en la familia, todo el mundo me decía, ¿cómo te vas a salir de Corona y te vas a ir para X? Yo, sí, pues ya me fui, ya renuncié y empiezo a formarme realmente en lo que hoy soy como consultora, gracias a las pymes. Estoy un poquito impresionado porque mientras ustedes me contaban, yo pensaba, ustedes crecieron en una época donde la mujer no es lo que es hoy. O sea, la mujer en ese tiempo, estar en un puesto importante en una empresa era como 1 de cada 100. Yo creo que nosotros fuimos la generación de la transición. Sí. Las mamás de nosotros no trabajaron, nosotros trabajamos con cierto nivel de libertad, porque digamos que yo, por ejemplo, renuncié cuando nació mi hijo, dejé de trabajar por un tiempo y volví al medio laboral y ya hoy en día digamos que las mujeres jóvenes ya, pues, yo creo que todas trabajan. Sí, y pues todas tienen puestos importantes, pero a lo que iba con lo que está diciendo es que, o sea, ustedes tenían una gallardía brutal. Sí. Porque, porque en esa época no era tan común. No era común. Sí. ¿Y por qué estudiar una cosa como esa? Es que no era tan común para las mujeres. Bueno, en mi caso sí tenía muchas compañeras, o sea, éramos como un grupo equilibrado en la carrera, ¿cierto? No solo era un tema, pero sí habían unas líneas que las mujeres cogían, pero uno en las empresas ya cuando te contratan sí ves una diferencia. A mí sí me tocó. Por ejemplo, en la organización Corona, cuando yo llego a la planta de sanitarios, no había habido una mujer como jefe de planta, como allá es como la máxima en términos de jefatura de planta, el máximo nivel, ya después siguen gerencias y eso, en esa época. Y a mí me tocó esa transición, o sea, me tocó ver que una compañera, después de ser puros hombres, entrara, pero manejar una planta que la mayoría eran hombres. Entonces uno sí se enfrentaba a eso. Yo tengo el caso contrario. Sí. Trabajo en muchas empresas que les gusta contratar mujeres. Imagínate. ¿Por qué? Porque las mujeres somos como más juiciosas, más dedicadas, más ordenadas, entonces más estructuradas, entonces les gustan las mujeres. Sí, hay para todo, hay para todos los gustos. Todo. Pero esa es la sociedad que tenemos y eso, y no lo digo con resignación, ¿cierto? Sino que ese es el entorno y el entorno en que nos encontramos también como consultoras. Es un entorno donde a María no le toca insistirle a un jefe que contrate una mujer y a mí me toca. Y es como vení, mira todas las ventajas, sin decir que los hombres no, porque hay momentos donde uno también dice, y equilibra la carga, que es que ya tenés muchas mujeres y a veces es bueno un equilibrio organizacional, ¿cierto? Porque es interesante, porque es que es la vida, porque es que comunicarse entre hombres y mujeres es perfecto, porque es que hacer a un lado los unos a los otros no funciona, y menos en la industria. Entonces, a mí sí me ha tocado, es como sentarme, venga, yo le digo las ventajas, y vas a ver que con una chica en este puesto la vas a lograr, y la contratan y después le escriben a uno, y Cris, tenías toda la razón, porque están sesgados sobre todo al tema del embarazo. Bueno, entremos en la consultoría. Antes de tus clientes, cuéntame qué hace María para esta gente que va a pedirle su consultoría. Pues bueno, vamos a empezar cómo empecé yo en el tema de la consultoría. Entonces, inicialmente empecé trabajando con el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, el CTA, y el CTA maneja unos programas que son con recursos públicos de la alcaldía o del gobierno o incluso del departamento. Entonces empecé trabajando con ellos y
con ellos se trabaja principalmente empresas pequeñas y medianas. Entonces ahí fue donde arranqué mi proceso y donde empecé a ver como todas esas necesidades y a ver que eran retos chéveres, interesantes, y ahí fue donde me quise quedar, ¿cierto? Entonces así fue como arranqué. Hoy en día yo venía mucho de la industria metalmecánica y de la industria del plástico, eran mis mayores experiencias. Hoy en día te puedo decir que he trabajado en todo tipo de empresas. Empresas de confección, empresas de proyectos, empresas de servicios, empresas incluso de consultoría en otros temas, empresas industriales de todo tipo, porque realmente las empresas tienen los mismos problemas básicamente. Entonces yo no necesito ser la experta en el tema de confección, no necesito ser la experta en el tema de construcción, no. Todos los problemas se reducen a más o menos 5 aspectos que no son técnicos. El tema técnico lo maneja la empresa. Y ya los temas como de los procesos organizacionales y de los temas donde podemos trabajar y mejorar son procesos que son generales a todas las empresas. Ok, bueno, Cris, ¿tu experiencia cuál ha sido como consultora? Mira, Juan, yo empecé a ser consultora, estaba trabajando en una empresa, llegó una empresa de consultoría a acompañarnos en un proceso y me eligen a mí como la persona, el enlace entre esa empresa de consultoría y todo el equipo ya de la compañía. Entonces yo entro como a trabajar y la dueña, que fue, yo le digo mi sensei, fue mi coach en términos de consultoría, es una eminencia para mí, Marie-Claude Joachim. Hoy trabaja para Toto, creo que lidera hoy una gerencia de Toto. Entonces ella me formó y me daba y me decía, bueno, esta vez vas vos sola a esta empresa, pero ¿cómo me va a mandar allá? También igual, a un programa que se lideraba en esa época con el área metropolitana. Yo tengo un lema y es que en todo este aprendizaje entendí que lo que puede lograr que uno sea muy buen consultor es leer las empresas, es saber leerlas. Y cuando hablo de leerlas, es como que tú coges un libro y abres la primera página y lees el primer párrafo y tú ya más o menos logras entender algo de lo que viene en ese libro. Y así sucede con nosotros. Yo lo volví lema porque para mí es demasiado importante leer la empresa, es decir, yo leo, he desarrollado la habilidad hasta de leer la parte corporal de la persona que me está atendiendo, ¿cierto? Si yo estoy sentada con un gerente y está así todo desgarbado, yo digo, bueno, esta persona se inscribió, pero no está convencido. Otros que uno sabe que nos están midiendo el aceite, no sé si a María le pasa, como a ver si sabe. Entonces empiezan a preguntarle un mundo de cosas, pero uno ya está preparado para eso. Leer la empresa es también saber interpretar los ritmos. Ahorita María y yo hablábamos de que hay empresas que desarrollan todo muy rápido y es bacanísimo porque entonces van como a un buen ritmo y entonces uno empieza a ver y las cosas fluyen. Pero hay otras que no, que van lentos. La lectura a la que yo me refiero es esa, yo ser capaz de decir, aquí va a ser despacio, pero le tengo que tener paciencia, entonces me conecto con ellos distinto. Yo te voy a complementar ahí una cosita en la lectura de la empresa. Pasa con mucha frecuencia que la empresa no sabe describir su problema o describe un problema pero realmente es otro. Entonces, en parte de la lectura es lograr entender a través de eso que la empresa está expresando cuál es el dolor real que hay detrás. Generalmente, pues yo creo que me pasa por ahí en el 90% de las veces, la empresa te dice es que mi problema es este y va uno a ver y ese no es el problema, es otro, pero ellos lo perciben de una forma diferente. Entonces parte de la lectura es entender ese problema desde el principio. Y una cosa súper importante, Juan, la conexión humana. Yo soy, digamos que mi formación es humanista, siendo ingeniera, ¿cierto? Yo vengo de una formación humanista, de un dolor de gente impregnado por mi mamá, donde todo nos duele, todos los seres humanos me duelen. Entonces, eso yo lo he vuelto
lo he vuelto, no que se me vuelva un dolor, sino que lo convierto en cómo me conecto con lo humano, y es empezar a entender también el dolor de ese ser que hace 40 años decidió montar un taller de metalmecánica en Barrio Antioquia, donde las condiciones para muchas personas solo entienden a un Barrio Antioquia como la plaza de vicio, pero resulta que no, que ahí están muchos talleres de maquilas, por ejemplo, de calzado, de confecciones, de metalmecánica, que le fabrican a grandes compañías, y eso es un mundo donde uno se conecta con ese humano, donde el contexto social de esa empresa también para nosotros cuenta un montón, donde saber que estás en un sector donde te puede rodear el vicio, pero que el señor está haciendo todo porque sus trabajadores no, o no sean consumidores, entonces eso para mí es valioso. Yo creo que, y me atrevo a decirlo con toda seguridad, que mi éxito en la consultoría ha sido porque he tenido la capacidad de conectarme con ese ser humano y después entro a lo técnico, no al contrario. No me vuelvo, sino como, ¿qué le dolerá a este señor? Entonces yo a veces le veo hasta la cara y yo digo, ay, ¿qué problema tendrá? Pero eso en mi caso es fundamental y nunca lo haría a un lado. A mí me pueden decir, ay, Cris, que el indicador, que no. Y yo sí, muy chévere, pero ahí hay un man que le está doliendo un montón esa vaina y me voy a conectar con él y después veo cómo monto el indicador. Pero primero me voy a ver ese dolorcito del señor de 75 años que ya su cuerpo no le da, que ya mentalmente no, que te saca un cuaderno con todos los registros de producción porque no sabe manejar un computador. Esas son las compañías a las que nosotros nos enfrentamos, ¿cierto? Y entonces yo le digo, mándeme una foto que yo monto el Excel. Pues no se preocupe, yo hago el Excel, usted mándeme la foto y yo le ayudo. Porque ¿qué vas a cambiar ya? Que siga feliz y que siga su ritmo, y nosotros le enseñamos desde el operario, la máquina, que es lo que a él le apasiona, ¿cierto? Y no le cambias la película tan fuerte, que ahí hay que atinar con mucho, pues hay que hilar muy delgado realmente con ese tipo de personas que nosotros tenemos. Bueno, me surge una pregunta y es, ahorita yo conozco como dos tipos de empresas muy marcados, ¿cierto? La tradicional, con todos sus procesos tradicionales de contratación y de todo, pero hay una que ha estado surgiendo y es el tema de las startups. También son empresas que tienen un crecimiento súper acelerado, pero que algunas, así como crecen, vuelven y desaparecen. No sé si ustedes hagan consultoría con ese tipo de empresas, les ha tocado. A mí personalmente no me ha tocado. Tampoco. No he tenido esa experiencia, no me ha tocado. Me ha tocado con empresas pequeñas, sí, pero generalmente ya digamos que en un estado de estabilidad, ya son empresas estables. Consolidadas. Sí, consolidadas. Nunca me ha tocado. Pero sabes, pero es totalmente válido. O sea, la consultoría es totalmente válido y puede que más. Yo en este momento estoy en un proyecto casi que con una startup, ahora que lo pienso. Bueno, que no se ve como una startup porque es una empresa que existe hace varios años, pero que desarrolló un producto nuevo, que lo desarrolló a nivel de taller, o sea, hizo todo el proceso de diseño y desarrollo de producto, fabricó los primeros productos y hoy en día estamos trabajando para llevar esa producción que inicialmente fue a nivel de taller, una producción artesanal, a una producción masiva. Entonces, podría ser el caso más cercano, diría yo. Y aplica todo. Yo no me he enfrentado a ese mundo todavía, pues no he tenido empresas pues como en ese nivel. Pero hago una claridad cuando tú dices crecen un montón pero también caen muy rápido, ¿cierto? Y yo creo que no está asociado a eso, sino más bien a cómo se piensa la empresa. ¿Cómo se concibe? Cómo se concibe la empresa, ¿cierto? Quiero vender. Vos solo vas a vender. Y el día que no tengas a quien venderle te quebras, porque es que solo estás pensando en vender. Y hacer empresa no es solo vender, es que es construir, es que hacer empresa es construir una casa.
Vos en los cimientos, en las paredes, abrir las puertas, pero entonces también le tenés que pintar, también les tenés que coger las goteras. Eso es un ejercicio no solo de la venta, que la mayoría empiezan por ahí, y sobre todo nuestros empresarios y los que acompañan me empezaron vendiendo, ¿cierto? Yo mientras ustedes hablan de eso, reflexiono en el tema de que la gente que hace startup consulta menos, porque suelen ser gente que cree que sabe mucho del tema y no son pues un montón de operarios que aprendieron por el hacer, sino que ya son ingenieros, magister y un montón de cosas que creen. Entonces pienso que por eso de pronto no les ha tocado también la experiencia, porque ellos no consultan. O no sé cómo sea el flujo de trabajo hacia ustedes. ¿Ustedes van y buscan las empresas? Algunas veces sí. Algunas veces Nos llegan por voz a voz. nos llegan por voz a voz, otras veces por las empresas con las que trabajamos y otras veces por el CTA o por estas CTA. instituciones. Sí. Pero yo no había pensado en eso, en que no consultan porque Que son gente normalmente especializada. Bueno, yo tengo mi empresa ya consolidada. Tengo un montón de errores en mi empresa, de Ineficiencias. procesos que se pueden mejorar. ¿Cómo es el trabajo de ustedes cuando llegan a una empresa? Ya sé que usted coge y mira si está en buena actitud y todo, el jefe, pero ya están metidas en la planta, ya están como en el proceso de, bueno, vamos a hacer que esto mejore. ¿En qué piensan ustedes? Normalmente partimos de la base de lo que el empresario identifica como sus dolores o sus necesidades. Generalmente el empresario dice, no, mira, es que yo trabajo y yo no veo que yo esté progresando. O dice, no, yo tengo muchos problemas, me está costando mucho la producción. Pues yo estoy gastando más de lo que estoy ganando. O le dicen a uno, pues realmente no soy capaz de producir lo que el mercado me está demandando. O no estoy cumpliendo con las entregas. O, ¿sabes qué? Yo no sé si yo soy rentable o no. Entonces yo no sé si se justifica. Entonces cualquier dolor, cualquier necesidad que tenga la empresa, partimos de esa base y empezamos de ahí a hacer como todo el análisis de la información asociada. Muchas veces nos enfocamos en producción, muchas veces en temas de costos, muchas veces en temas de calidad, muchas veces cualquier tema es lo que el empresario necesite. Bueno, eso. Y Cristina trabaja igual. Sí, es que metodológicamente es como que uno ya adquiere una metodología, puede ser que no esté escrita o sí está escrita. En nuestro caso tenemos como muchas herramientas que nos ayudan como a ese pasito 1, 2, 3 para que uno pueda llegar a unos buenos resultados. Complementando lo de María, es cierto, nosotros nos enfrentamos a empresarios que no saben cuál es su problema y uno ayuda mediante qué hacer un diagnóstico, que ya es esa lectura técnica. Ahí sí ya entra uno en una lectura técnica de compañía, ¿cierto? Porque normalmente no conocen sus problemas o no lo saben definir, que es uno de los ejercicios que incluso hacemos. Venga, le enseño a que usted defina, escriba su problema como es, porque a veces definen el problema como una consecuencia o como una causa, pero no como el problema, ¿cierto? Entonces, eso lo hacemos. Yo normalmente pues ya entro como a hacer un diagnóstico, unas lecturas de ya técnicas, empieza uno a monitorear, porque uno ya desarrolla esa habilidad de decir, no, él no sabe qué quiere, pero entonces yo le voy a ayudar. ¿Con qué? Con preguntas claves, los temas que María dice. No hay un guión. Okay. Pues hay algunos punticos, pero no es un guión, porque cada empresa es un mundo distinto, es un mundo completamente diferente. Entonces lo abordas distinto. Yo soy un empresario remando, dando todo de mí para que esta empresa funcione. ¿En qué punto, cómo me doy yo cuenta que necesito un consultor para que me ayude a entender esta empresa? O sea, ¿en qué punto debería ese empresario que está viéndonos ahí decir, yo creo que yo necesito un consultor porque no entiendo esto? Cuando tienes un dolor y no eres capaz de solucionarlo con los conocimientos que tú tienes o la experiencia que tú tienes. O los recursos. O los recursos que tienes. Entonces, por ejemplo, yo he tenido empresas varias que me dicen, María,
es que yo no sé si yo soy rentable o no. Yo trabajo y trabajo, pero yo no veo que a mí me quede como plata. Yo trabajo, pues, y a duras penas pago las cuentas. Entonces uno dice, y no saben, no tienen como los conocimientos o las herramientas para decir por qué no están siendo rentables. Uh-huh. Entonces, venga, revisemos. Entonces ya empezamos a hacer un ejercicio de cuéntame cómo costeas tu producto. Muchos dicen, no, pues yo más o menos hago un cálculo, así como yo sé más o menos cuánto valen las cosas y yo hago un cálculo aproximado y eso cobro. Y entra uno a ver y cuando ya empieza a hacer todo el detalle de los costos, se da cuenta que solo cubrieron lo que es visible a simple vista. El salario, el tiempo y tal cosa, pero y la materia prima, pero no cubrieron o las prestaciones sociales o los viáticos o cosas adicionales que se hacen dentro del proyecto o proyectos que los costean por unas horas, pero realmente se gastan el doble, el triple y no se dan cuenta. El agua, el aire acondicionado. Entonces son una cantidad de cosas asociadas. Viáticos. Viáticos, por ejemplo, sí, pasa mucho. Sí. Y cuando uno empieza a hacer el detalle, ellos empiezan a decir, ay, Dios mío, es que verdad, yo no cobro eso. Y yo cobro una visita y si voy 2, 3 veces, no cobro las otras visitas. Y si me gasto más horas, yo no en un proyecto, yo le calculo tantas horas, pero yo no sé cuántas me gasto. Entonces no tienen como un histórico o una forma de saber para poder en el tiempo ir ajustando su forma de cotizar, para decir, ay, no, yo en esos proyectos cotizo 1 hora, pero realmente me gasto 5, entonces los tengo que empezar a cobrar por 5 horas. ¿Sí me entiendes? Entonces es eso, son todas las necesidades que la empresa no es capaz de solucionar y que son dolores, dificultades que no sabe cómo voy a una cosa, yo creo que ustedes están tan metidas en esta mermelada que ustedes lo ven de unas. O sea, si a usted le duele algo, pues consulte con alguien que sepa de producción. Pero el problema es que mucho empresario entiende un dolor y lo que ve como solución es contratar un nuevo ingeniero. Tengo 2 ingenieros de sistemas y no están dando abasto para hacer todo lo que tienen que hacer. Contrato el tercero, ya con eso quedó listo, ¿cierto? Pero ese probablemente no es el dolor. O sea, puede ser... El dolor en sí puede ser que esos 2 se la pasan charlando más de lo que pasan digitando. Entonces yo no necesito 3 ingenieros, sino los mismos 2, pero productivos. O puede ser 1. O puede ser 1, exacto. Pero el empresario lo que dice es, tenemos demasiado trabajo, estos 2 no dan abasto, contratemos el tercero. Y así puede pasar en muchas cosas, que a mí me duele como empresa el área contable. Entonces es que de pronto es que estás mala, he hecho esta... y contrato una que sí sepa y está bien y tampoco funciona. Entonces el problema, mi dolor creo que es el contador, pero puede ser que los recibos todavía siguen siendo manuales, que todo no sé qué, y llegan y compran cosas y no hay recibos. Entonces el dolor no es el contador, pero yo como empresario puedo llegar a pensar que es él. Claro. Entonces pueden haber muchos empresarios ahorita en una de esas situaciones, ¿cierto? Y es como, ¿en qué momento yo me doy cuenta que no necesito otro ingeniero ni otra contadora, sino que necesito a alguien que les enseñe a producir, que les enseñe los procesos? Yo te voy a decir en qué momento. Y voy a retomar tu ejemplo. Entonces yo soluciono el problema de muchas maneras. O contrato más gente, y si es un problema de almacenamiento, entonces compro 3 bodegas, alquilo 3 bodegas y lleno las bodegas de productos, ¿cierto? Todas esas situaciones siempre se van a ver reflejadas. Me voy a meter en un campo que no es mi experticia, pero que lo tomamos, y es en un estado de resultados, en un balance financiero, en un PIG. Ahí es el detonante, ahí es donde detona la situación. ¿Por qué? Porque si el empresario sí le presta atención a eso, ¿cierto? El contador llega y le dice, pilas, que es que le subieron los costos. Y entonces, costo de mano de obra.
es que yo contraté a otro ingeniero, pero no estás vendiendo. Entonces esa relación entre costo de mano de obra y venta es lo que al empresario ya le va a sonar la campanita tipo YouTube por allá y le va a decir, aquí sí tengo un problema, porque es que yo contraté otro eso para vender más, porque si yo busco eficiencia es porque necesito vender más, ¿cierto? Entonces ahí esa relación de una, eso sí lo va a alertar. Una, el costo del inventario, pero ¿qué pasó? El contador le dice, es que se le subió el costo del inventario. ¿Cómo así? Y además se le subió el costo del arriendo, porque entonces ya tenés dos, pues no estás vendiendo. Entonces siempre la relación, y eso sí alerta al empresario. Entonces él cree que lo solucionó bien y está convencido. Ajá. Cuando llegamos una de estas dos personajes y le vamos a decir, no, es que su problema no era contratando más gente, es que hay que volver más eficientes los procesos. Venga, utilizamos metodologías, por ejemplo, como en un área administrativa utilizamos Makigami. Yo voy a hacer una cuña que es súper importante y que nosotras hemos hablado en varias oportunidades del tema, y es ¿por qué el empresario no sabe en qué momento llamar a pedir ayuda? Ajá. Y es el dolor que tienen casi todas las empresas, pues yo diría que el 99%, y es que no manejan datos. Entonces el empresario está tomando decisiones con base en percepciones, lo que percibe, pero no tiene datos para soportar eso. Entonces, cuando un empresario, si tuviera datos, sabría exactamente por qué las cosas no están funcionando como deberían funcionar. Uh-huh. Y ahí sabría cuál es la medida o qué debería hacer para solucionar el problema. Y puede que para eso necesite ayuda o puede que lo pueda solucionar con sus propios medios. Pero la gran falencia, digamos que lo que más falta en las empresas es datos para tomar decisiones. Entonces nosotras llegamos a la empresa, el empresario nos dice cuál es su dolor y nosotros empezamos a preguntar y muéstreme, usted lleva mensualmente cuántas unidades vende y cuánto tiene en cartera y cuánto tal cosa. No. ¿Cuántas unidades produce en promedio por máquina? Pero sabe que saca 10.000 en el mes, pero no cada máquina. ¿Cuántas unidades debería producir por turno? Pues no, le hacen seguimiento. Depende. ¿Saben por qué no las...? Del trabajador. A veces, ¿no? Y por más que te rías, es verdad. Resulta que si esa es la posibilidad de datos que hay, muchas de nuestras pymes, y estoy hablando creo que de un 90%, en su mayoría de veces no tienen un estado de resultados a tiempo. Confiable. Es decir, que les permita tomar decisiones en el siguiente mes. Como, perdí, entonces alguna acción tengo que tomar para que en el siguiente mes. No, porque no hay un doliente que presione por entrégueme estados de resultados. Yo le entrego información a usted los 5 primeros días, de ahí haga todo, haga un cierre contable, hagamos una reunión de cierre, me dice si gané o perdí y yo tomo acciones. Eso incluso hace parte de los datos que María habla. Esos son datos que no solo que es un indicador financiero, es que eso se vuelve prácticamente un indicador financiero. Cuando María habla de datos, hablamos de indicadores. Nosotros hemos llegado a compañías donde decimos la palabra indicador y es el chucho. Es el mismo chucho, sí, porque ni siquiera entienden qué es eso. Entonces, toca decirle al operario, no te preocupes, vamos a medir, pero como no es nada personal, no tiene que ver con vos, para poder que permitan cronometrar, tomar tiempos, medir, porque esa es otra situación en la que nos enfrentan. No, a mí no me va a medir, a mí no me va a... ¿Cierto? Eso es definitivo porque... La gente le da miedo, le tiene miedo. Tiene miedo al cronómetro. Exacto. No, yo creo que la persona a la que más miedo le puede tener un empleado es el consultor, porque... Digo yo que es el que dice, es que este no sirve y aquel hace el doble de este. Bueno, pero ojo. No, ahí sí hay que hacer una claridad. Nos metemos en ese campo. Incluso como filosofía de la consultoría, y voy ahí sí a generalizar y perdona a mis colegas, la consultoría no está creada para despedir, excepto algunas situaciones que ya se salen. Pero yo creo que en el caso nuestro es muy poco el consultor que te va a decir, echa a esa persona. No está ni siquiera pensada para eso, no está pensada.
al menos incluso desde lo ético, ¿cierto? Uno no llega a tumbar cabezas. Y ahí es donde retomo la conexión humana. Cómo nosotros desarrollamos esa posibilidad de conectarnos con el operario para que él entienda que eso no es tan malo, que eso a gente lo va a favorecer. No estamos juzgando a la persona. Exacto, nosotros no entramos a trabajar en eso. No. Eso sí Bueno, es un ¿cuáles tema serían de esos ética. datos? Porque ustedes dicen datos y no me acuerdo la otra palabra que decir. Indicadores, pero ¿cuáles serían esos datos o indicadores infaltables para una empresa que quiera mantenerse sana y al menos saber qué es lo que está pasando? Bueno, eso dale. Depende mucho del tipo de empresa, porque hay empresas de manufactura y hay empresas de servicios y cada una tendrá como unos indicadores propios de sus procesos. Pero yo diría que hay unos indicadores súper importantes que son como el nivel de servicio. Y el nivel de servicio puede ser entregas al cliente, entregas a tiempo, en la cantidad, en la calidad y en la fecha. Entonces, si yo le estoy cumpliendo al cliente, digamos que eso ya me da un indicio de que voy bien. Unos indicadores obviamente financieros, que es si yo soy rentable, si mis costos están en los niveles que deben estar de acuerdo con lo que tengo presupuestado para el proceso, y unos indicadores del proceso, independiente de cualquier tipo de proceso. Entonces, según la empresa serán los indicadores del proceso. Entonces, hay indicadores de productividad, de calidad, de cumplimiento, De eficiencia. Ahí es que yo creo que ahí se resumen, pues Sí. como que son grupos de indicadores y dependiendo de lo que la compañía haga, entonces uno se va por ciertos grupos. Pero uno puede medir incluso de la misma manera, en términos de fórmula matemática, una empresa de servicios que una empresa de manufactura. Fórmula matemática, donde cambia es un poco El concepto del indicador. Eso, y la lectura del resultado, ¿cierto? Pero y son súper fáciles. Uno también entiende que no ha sido el mundo de ellos, entonces nosotros entramos casi que a enamorarlos de... Sí, es que yo soy A que le vean el romanticona valor. con esta profesión. Pero a que le vean el valor. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué las empresas no toman datos? Porque eso demanda tiempo, demanda recursos, hay que hacer análisis de datos, pues hay que recopilar la información, analizarla para tomar decisiones. Entonces, generalmente las empresas no le dedican los recursos a esa actividad. Pero, ¿cuál es el resultado o la consecuencia? Si tú no le dedicas recursos a eso, tomas información, tomas decisiones a ciegas. Entonces, Bueno, ya. digamos que quisiera entender el éxito de consultar. O sea, ¿cómo definen ustedes que haber ido a consultar a mí, o que yo les llamara, o no sé cómo se dirá, pero que ustedes lleguen a mi empresa y digan esto es lo que le duele a la empresa? ¿Cuál es el éxito de eso? Bueno, cuando uno diagnostica y ya toma la decisión de cuál es el problema, es decir, ese dolor verdadero, no el dolor hipotético al que nos enfrentamos al principio, sino el dolor verdadero, de ahí sí empieza un desarrollo de cierta metodología que ayuda, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, no hay indicadores, entonces vamos a empezar a medir. Y uno, bueno, vamos a empezar a medir, es como definir una situación inicial, ¿cómo estamos hoy? Venga, tomemos una foto y la congelamos. Entonces medimos 1 mes, 2 meses, dependiendo del proyecto, dependiendo de los tiempos de la empresa. Y uno mide y ahí ya empieza uno, ya te va mostrando como un panorama de cómo está la empresa y a partir de ahí uno se traza una meta. Uno dice, listo, el indicador de eficiencia nos dio en un 75%, vamos a poner una meta de un 95%, que es como la meta más o menos que uno establece ahí. ¿Retadora? Sí. Ahora, ¿qué tenés que hacer para llegar allá? Entonces empezamos a tomar planes, acciones muy concretas y muy realistas, nada por allá, porque también uno de los éxitos de la consultoría es que hagas mucho con menos.
Es decir, no pongas a la empresa a gastar en maquinarias porque todavía no sabes si te va a funcionar al 100. Empecemos por lo básico, por mejorar en lo básico. Y con lo que se tiene, muchas veces Sí. con lo que tenemos ahí. No, tiene 2 personas, listo, venga, yo le ayudo, distribuyamos para que logremos tener datos y empieza uno a tomar unas acciones. Y ahí es muy chévere porque a veces uno frena al empresario, como no, espérate, no compres eso todavía. Uno allá, porque es que ellos ya están viendo que sí se puede hacer algo. Eso sí se puede hacer. Poner un tablero de control en una pared. A veces esa es la acción. Y es un tablero de controles donde los indicadores están ahí, donde te mide diariamente el proceso, porque el operario lo está viendo, se está sintiendo medido. Entonces, y a veces solucionar el problema con información visible. Entonces, nosotros decimos que ya cerramos consultoría cuando logramos la meta o cuando estamos muy próximos a lograrla, ¿cierto? Casi que es demostrarle al empresario, mire, con estas poquitas acciones, mire que sí se puede y lo logramos. Ahí más o menos creo que podría uno considerar que cierra, ¿cierto? Sí, o sea, el éxito de la consultoría está en eso, pero también en lograr, y esto ya sí es desde el punto de vista más humano, lograr como ese poder de convencimiento para que haya un cambio de cultura a nivel de la organización, para que lo que se haga se mantenga en el tiempo. Sea No se, sostenible. exacto, se sostenga, que no sea una acción de una vez, logramos el indicador y ya, nos fuimos nosotras y volvimos otra vez a la antigua realidad. Entonces, para mí el éxito es cuando yo vuelvo a una empresa después de 1 año, 2 años, lo que sea, y me dicen, María, nos sirvió tanto lo que hicimos contigo, hemos progresado mucho. Y yo, ese es el éxito. Desde que empezamos a grabar Maca Talks, he descubierto que Colombia es un país lleno de empresarios de todas las formas y de todos los tamaños, ¿cierto? Y con la misma cantidad de mundos que hay por empresarios. O sea, es una cosa de locos. Todos piensan distinto, todos creen que vendiendo velas, todos creen que el negocio de velas funciona totalmente distinto y cada uno lo maneja a su estilo, ¿cierto? Pero en Colombia yo no creo que haya mucha cultura de consultar. O ustedes se ven a gatas a atender tanta gente. Yo leo. Pero creo que es porque hay demasiadas empresas. Colombia es un país de mucho empresario, o de mucho emprendedor. Y no sé si todos tengan como esa visión para decir, yo ya estoy en el punto en que mi empresa necesita consultar. Más allá de que no esté funcionando, porque me preguntaba esto, o sea, ¿realmente yo debo buscar consultoría, alguien que me ayude a agilizar procesos y todo, solo cuando las cosas están mal? ¿O hay otras circunstancias en las que definitivamente debería consultar? Sí, a ver, la respuesta es sí. Cuando tienes un dolor es cuando obviamente tienes que solucionar el problema, pero también uno como empresario no se las sabe todas. Entonces habrá cosas en las que se tiene que ayudar de la gente que sepa. Entonces es lo ideal, no porque digamos que la curva de experiencia es costosa. Entonces Sí. tú puedes adquirir esa curva por tus propios medios, te cuesta tiempo y dinero, o puedes asesorarte de alguien que ya hizo la curva. Entonces te cuesta un tiempo, pero te cuesta un dinero, pero recortas un tiempo. Entonces también es una decisión. Ahora, tú preguntas, ¿las empresas están muy dispuestas a la consultoría? Yo diría que más o menos, porque digamos que en el medio en el que nosotros nos movemos, las empresas les cuesta un poco, les parece costoso, pero no porque sea costoso en sí, sino porque de pronto, no sé, ¿cómo lo expresarías tú? Mira, hay un tema de costo que Sí. es como un tema de prevención, ¿cierto? Uy, no, consultoría. Entonces, consultoría traduce mucha plata. Y Hay ese imaginario. eso es el imaginario, porque realmente no estaríamos tapadas en la vida, pero no. Entonces,
traduce mucho un costo muy alto, o sea, una inversión, porque realmente la consultoría se convierte en una inversión. Entonces es una inversión muy alta y les da miedo, entonces no se quedan ahí, como en ese imaginario. Lo otro es que no se han dado a la tarea de indagar. Hoy en el país hay un montón de programas que son, si no gratuitos, son pues que digamos que se vuelven gratuitos para el empresario, pero porque alguna entidad del Estado, sea alcaldía, gobernación Los o presidencia financia. de la República, los financia. En algunos casos hasta las empresas privadas grandes financian algunos proyectos, ¿cierto? Yo hago parte de uno donde esa empresa privada fortalece a sus proveedores y ellos son los que se encargan de todo. Entonces, sí hay un tema de que hoy es más fácil acceder a eso, pero no se dan a esa tarea de buscar, de consultar, porque hoy las redes son súper poderosas. Hay desconocimiento. Desconocen o están un poco desconectados de esas realidades, porque Medellín ya yo creo que tiene una ganancia enorme en esa cultura. Hoy Medellín ha ganado, y gracias también al programa, a uno de los programas que se lideran en la ciudad y que lo opera el CTA desde el inicio, que hemos hecho parte de ese crecimiento y que es para el empresario un beneficio gigante, ¿cierto? Antes solo entraban a esos programas, por ejemplo, empresas manufactureras, es decir, que hacían productos. Hoy ya vemos esta versión está llena de empresas de servicios, cuando ellos creían que esos programas solo eran para manufactura. Y hoy yo tengo empresa creativa, que cuando la empresa creativa se había dado a la tarea de buscar ayuda en un proceso administrativo, ¿cierto? Y estoy hablando de una productora musical donde dicen, es que yo puedo mejorar los procesos, y venga y verá, yo le cuento, ¿cierto? Pero es que no se han dado a la tarea de buscar y por una prevención de pesos. Pero hoy hay muchos programas, fábricas de productividad, o sea, hay un montón. Hay muchos programas que ayudan a los empresarios a fortalecerse en sus procesos, y la mayoría, yo creo que la mayoría están enfocados a las pymes, a las pequeñas y medianas. ¿Por qué también ese enfoque? Eso tiene una explicación supremamente clara. Yo no sé el porcentaje exacto, pero me atrevería a decir que un 85-90% de la economía del país de Colombia lo manejan las pymes. Ellos son los generadores de empleo. En pandemia seguro muchas se quebraron, pero todas fueron supremamente resilientes y además responsables con sus trabajadores, no cerraron. Nosotros acompañamos en pandemia empresas de alimentos, de aseo, de medicamentos, virtual. Cuando te mandaban con una cámara la imagen de la planta, pues y accedieron a todas esas ayudas, ¿cierto? Entonces hoy sí hay forma. Creo que se han quedado un poco en que es costoso, de más que sí hay algunos muy costosos. Ahorita hablamos de uno muy costoso, pero en su mayoría es fácil acceder. Bueno, complemento un poquito la pregunta que hice, y es que hay procesos. Bueno, yo digamos ya hice todo un proceso de consultoría, mi empresa está funcionando bien, pero yo soy un líder ambicioso. Yo quiero que la empresa crezca más y más. ¿Hasta qué punto los procesos son mejorables? O sea, cuando yo me doy cuenta que un proceso ya está al máximo, y de ahí hay que buscar es como otra estrategia para que se pueda mejorar el aspecto. Pero no sé si les ha tocado el caso de un jefe que quiere mejorar y de pronto hasta llegar, no sé, al punto de explotación laboral, porque quiere que la gente, si hace 50, mañana haga 70, y hace 70, muy bien, podemos hacer 100. ¿Hasta qué punto puede ser, o puedo estar yo convencido como consultor de decir, ese es el punto óptimo de ese proceso? Pues yo te voy a dar una respuesta. Digamos que en principio las empresas deben empezar por mejorar sus procesos actuales. ¿Para qué crecer una empresa en medio de las ineficiencias? Eso significa crecer la ineficiencia. Entonces te sale todavía más costoso. Si he tenido el caso de empresas que desean crecer mucho, y tuve el año pasado el caso de una empresa que quiere crecer mucho, que se asesoró de un consultor, y digamos que la verdad
puede ser un proceso muy interesante porque el consultor te ayuda a mirar el panorama de una forma muy amplia. De pronto uno como empresario está tan centrado en su mundo pequeño que no es capaz de mirar como todo el espectro. Y fue muy interesante el ejercicio que hizo, porque fue capaz de ver el espectro y hasta dónde debía crecer. Y eso todo basado en datos, eso sí, basado en datos. Lo otro es el consultor, digamos que el consultor desarrolla esa capacidad, pero el consultor sin datos no es consultor. O sea, nosotros no podemos ser intuitivos, así tengamos que desarrollar la intuición y ser intuitivos en algunas cosas, pero sí o sí trabajamos bajo datos. O sea, los datos se vuelven fundamentales para nosotros y eso es también lo que nos permite, que es lo que dice María, decir hasta aquí. Hay empresarios que se sueñan con 20 sedes, tienen una, montan 10 y se quiebran. Porque se quedaron en la ambición, yo tengo que estar en mínimo 10 ciudades del país. Y es uno anda con calma o crece de una manera escalonada, ¿cierto? Que esa es una forma de crecimiento incluso mucho mejor, escalonada. O con un análisis del mercado, dónde vale la pena crecer. Porque entonces yo sueño crecer en Bucaramanga, pero el producto que yo vendo no lo compran en Bucaramanga. Ya hiciste investigación, o sea, sí te va a funcionar en Bucaramanga. No, yo me voy para Bucaramanga porque es que allá me dijeron que era muy bueno. ¿Muy bueno para qué? Para zapatos, sí. ¿Cierto? Pero vender lociones, de pronto no. ¿Sí o no? Entonces, ahí uno con datos es donde ejerce como el límite y dice, pero también no está bajo nuestra potestad decirle no crezca. Es como mostrar el panorama y decirle, este es el panorama al que usted se va a enfrentar, ya usted decida. Porque nosotros no decidimos por ello. Uh-huh. Es ya usted decida, esto es lo que le va a pasar, pero con datos. Sin datos no creo. Pero sí se puede, o sea, se puede, sí. Tiene límites, obviamente, que se analizan. No, nada es infinito. Pues en la industria, pues, obviamente. Sí. Yo les doy gracias por sacar el rato, por educarnos en este tema, porque yo sé que muchos de los que terminan viendo este podcast pues son empresarios y probablemente estén en el momento justo de decir, necesito una consultora que me ayude con esto. Yo creo que muchos de los consultores nos volvemos consultores después de haber tenido una experiencia laboral, después de haber estado en plantas, después, dependiendo como de la línea de consultoría que uno elija. La invitación a ellos es que se formen, o sea, que no es que este campo no sea para ellos, pero sí formarse en piso es tener experiencia vivencial de lo que implica estar en un proceso productivo, en un proceso de servicios, en cualquier industria que permita hablar con un poco más de propiedad, porque es que además el empresario te lee el lenguaje. Uh-huh. O sea, si vos llegas gagueando, ellos se dan cuenta que y te pueden decir, vení, vos sí sabes de lo que yo estoy hablando, porque uno a veces también se cliquea y uno dice, uy, este me va a poner a estudiar. Cierto, este me puso a estudiar porque me está hablando una vaina que yo no manejo mucho, y ahí es donde uno empieza. Pero para mí la invitación a esos estudiantes es que muy chévere que se formen con la experiencia de los que los están formando para esto, pero que también se den la oportunidad de estar un tiempo en piso para que eso los fortalezca en la consultoría. A ver, yo creo que a una persona recién graduada le falta experiencia, ¿cierto? Pero sí conozco empresas que contratan personas recién graduadas para consultoría. ¿Cuál es la diferencia? Que llevan un proceso de acompañamiento de una persona experta. Eso es totalmente válido. O sea, van aprendiendo de la mano de personas que ya tienen una trayectoria y que ya conocen el tema de consultoría. Entonces es válido, pero digamos que sí, con ese acompañamiento, pues, que es muy valioso. Bueno, chévere, gracias por este rato. Gracias por atreverse a ponerse frente a las cámaras. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Fue muy interesante, sí. Chévere el ejercicio, muy chévere. A ustedes gracias por llegar hasta este punto del episodio. Quiero invitarlos a ver un episodio que grabamos con el señor Víctor, que es un cafetero que hace todo el proceso del café. Él
lo siembra el café, lo cosecha junto con su familia, lo lleva hasta el café que tiene allí en el barrio La América y ahí vende su propio café. Es un capítulo interesante donde tuvimos una nota dentro de su propio café, donde él nos preparó varios métodos y fue pues toda una experiencia. Entonces, si después de este capítulo usted quiere ir a verlo, ahí le queda la invitación. Esto fue todo en este episodio de Maca Talks. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao, gracias. Gracias.